Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bendición, una vez más, poder reunirnos, estar en la presencia de nuestro Señor. Quiero mandarle un mensaje a todos aquellos que nos puedan estar escuchando ahora de los diferentes países, en diferentes horarios. Sabemos que cuando esto se sube a internet, a las redes sociales, no sabe uno en qué momento lo van a ver y de qué país lo van a ver, pero bueno, aquel que el Señor le permita estar delante de este video, de este mensaje de esta noche. Un gusto realmente que estés ahí. Espero que ahora el Señor, a través de esta palabra, pueda bendecir tu vida, como la de todos aquellos que están conectados en este momento para escucharlo en vivo. Así que para mí es un privilegio, una vez más, estar con ustedes. Es un momento que sabemos muy bien que está preparado desde antes de la fundación del mundo. Si el Señor no hubiese creado este momento en su mente, hoy nosotros no podríamos estar acá. Así que hoy se está manifestando ante nuestros ojos lo que Dios creó en su mente a través del libre albedrío que nosotros teníamos. Porque en ese momento, con nuestro libre albedrío, nosotros decidimos estar en este momento, en esta reunión. Y por eso están delante de mí para escuchar este mensaje. Así que les doy gracias por permitirme escuchar esta palabra. Y bueno, en esta noche en especial quiero tocar un mensaje que realmente es sumamente importante, que hace referencia al regreso de Jesucristo, al regreso de Jesucristo. Y realmente solamente un ciego espiritual, no puede discernir que en este momento ya estamos viviendo los tiempos finales. Cualquier persona que tiene una mínima conexión con el Señor y ve los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, entiende perfectamente que estamos viviendo los tiempos finales. Y por eso, como pastor, tengo una responsabilidad delante de ustedes de transmitirles, ¿no? ¿En qué momento estamos de ese tiempo apocalíptico y cuánto realmente falta para que el Señor Jesucristo llegue? Por supuesto que no le voy a dar el día ni la hora, porque lógicamente es imposible decirlo en este momento, porque todavía no acontecieron un montón de hechos que la Biblia dice que tienen que pasar antes de la venida de Jesús para saber exactamente en qué momento es que va a venir, pero sí pero sí les puedo decir que el tiempo más o menos que falta para que Jesucristo venga es el que queda entre que un loquito, desalmado, desamorado y usado grandemente por el diablo, apriete el primer botón para explotar la primera bomba atómica. Entonces, para que venga Jesucristo, falta el loquito que no creo que falte mucho, porque es una amenaza tras otra, bomba atómica, bomba atómica. Cualquier discusión entre los políticos, ahora voy a apretar la bomba atómica y voy a mandar un misil atómico, y bueno. Entonces, el tiempo que nos queda para el regreso de Jesucristo es que este loquito suelto apriete el botón para que se largue esa primera bomba atómica, de la cual después van a salir cientos de bombas atómicas y el mundo va a quedar en ruinas. El tiempo que va a demorar esa guerra, el tiempo que va a demorar esa guerra y la aparición del anticristo con el tratado de paz por 7 años. Ese es el tiempo que nos queda a nosotros para el regreso de Jesucristo. Vuelvo a repetir, que el loquito apriete el botón de la primera bomba atómica, el tiempo que va a durar esa guerra, que Jesucristo la llama nación contra nación y reino contra reino, y después sabemos muy bien que van a venir 7 años de un pacto de paz que se va a hacer creado principalmente por el anticristo. Y bueno, esos son los últimos 7 años, donde los primeros 3 años y medio son la tribulación y los segundos 3 años y medio para cumplir los 7 años es la gran tribulación. Entonces, ese es el tiempo que falta para que Jesucristo venga. Ahora, ¿en qué momento estamos viviendo ahora de Apocalipsis? También te lo puedo decir, también te lo puedo decir, porque Jesucristo nos enseñó en qué momento nos encontramos. Entonces, para eso quiero que vayamos a Mateo 24. Mateo 24. Entonces, Mateo 24:4 dice lo siguiente. Respondió, bueno, esto viene de que los discípulos, imagínense discípulos que estaban con él hace 2000 años atrás, ya estaban preocupados por las señales y las cosas que iban a pasar cuando Jesucristo viniera. 2000 años antes, ellos estaban preocupados y hoy la gente vive como si no pasara nada. Realmente el mundo y la iglesia está metida en una burbuja, ni siquiera sabe lo que está pasando ni lo que se viene sobre este mundo. Entonces dice, lo voy a leer en el 13. Y sentado él en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estos realmente son verdaderos discípulos, que quieren saber todo lo que acontece con el reino de los cielos, todo lo que va a acontecer con su Señor y mucho más de qué manera va a venir y qué va a pasar en el mundo. Pero ellos tenían 2000 años antes. Nosotros deberíamos estar mucho más preocupados que ellos por saber hoy cómo va a ser todo esto, qué es lo que va a venir, qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que mover, qué depara el Señor de mí. Entonces Jesús le responde. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Es lo primero que le dice Jesucristo. ¿Por qué? Y porque va a venir el engaño más grande que va a ser el diablo sobre la humanidad. Y mucho de ese engaño hoy lo estamos viendo realmente con lo que está pasando con la inteligencia artificial. Porque va a llegar un momento que nosotros no vamos a poder saber qué es real y qué es mentira. Lo que está logrando la inteligencia artificial es engañar de tal manera a la gente, confundirla tanto, que ya no puede discernir qué es lo verdadero y qué es lo falso. A todo esto le tenemos que agregar todo el mover de los hologramas. Hologramas que uno no puede percibir si realmente es una imagen que no existe o realmente está aconteciendo ese hecho delante de nuestros ojos. Habría que pasar el dedo solamente así para ver si es real o es una fantasía. Pero los hologramas han avanzado de una forma tan tremenda que uno no puede diferenciar. Y yo lo veo esto mucho en las publicidades que se hacen en China. Hay unas publicidades con hologramas que son maravillosas, sorprendentes, saliendo de los edificios, un tiburón, no sé, o no sé, de todo, de todo. Si ustedes quieren pueden ver en internet, ponen hologramas ahí y van a ver un montón, especialmente en China, haciendo las publicidades de diferentes empresas. Pero es algo fascinante, realmente sorprendente, ¿no? Con la calidad que lo hacen y cómo pueden llegar a confundirte y pensar realmente que es real. Entonces, lo primero que Jesucristo nos dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y acá es donde yo siempre eh, me llama la atención, que es el Señor Jesús el que está diciendo que es necesario que estas cosas acontezcan. Y cuando uno ve el mover del mundo y cómo está la iglesia, puede entender perfectamente las palabras del Señor Jesús de que es necesario. Porque si el Señor no hace que vengan guerras y rumores de guerra, y hambres, y pestes, y terremotos, la gente ignora al Señor. Tristemente, la gente se olvida del Señor. Entonces el Señor tiene que recurrir a este tipo de cosas por amor. A ver, escúcheme bien. Por amor, el Señor dice que es necesario que vengan guerras y rumores de guerra, hambres, pestes y terremotos para que la gente despierte y se dé cuenta que tiene que buscar a Dios antes que se le termine la vida para que no tenga que pasar una eternidad en un lugar de tormento eterno. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. O sea, nosotros como hijos de Dios, estas cosas no nos deberían asustar, no nos deberían confundir, no nos deberían engañar, porque nosotros conocemos a nuestro Señor y nos está alertando de todo lo que va a pasar para que estemos preparados. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, me preguntás en qué momento del Apocalipsis estamos, y acá Jesucristo me lo dice. La Biblia habla, y no voy a hablar de esto hoy, pero la Biblia habla de 4 jinetes. 4 jinetes, que en realidad son 4 jinetes diferentes. Muchos dicen que esos 4 jinetes representan al anticristo en diferentes transformaciones. No es así, eso es un engaño. Por eso nosotros necesitamos leer Mateo 24, porque es el tronco que Jesucristo nos dejó para que nosotros no seamos engañados. Que nadie os engañe. Son 4 jinetes totalmente diferentes que representan a un gobierno y que tienen un alcance mundial. 4 jinetes. El primero representa al gobierno religioso, el segundo al gobierno militar, el tercero al gobierno material y físico y el cuarto al gobierno político. Entonces son 4 jinetes. Ahora,
¿En qué momento estamos? Estamos en el momento del segundo jinete. Aunque todos los jinetes son contemporáneos, porque te quiero aclarar que ya el anticristo se está moviendo, aunque todavía no se dio a conocer, aunque todavía no se dio a conocer, ya el anticristo se está moviendo, ya está haciendo toda su maquinación en el mundo. Entonces, vuelvo al 5. Este es el primer jinete, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El primer jinete que viene en el caballo blanco, es el que representa a la falsa religión. El que viene en el jinete no quiere decir que sea el falso profeta, pero es el que abre el camino para los mayores engaños religiosos. ¿Quién era el que vino en ese jinete? El Papa Francisco. Cuando uno analiza todas las características que dan del caballo blanco, uno puede identificar claramente que era el Papa Francisco. Porque el que viene en el caballo blanco dice, y salió venciendo y para vencer. No voy a predicar de esto, pero te voy a dar un pantallazo. Salió venciendo y para vencer. ¿Por qué salió venciendo? Porque destronó al Papa que estaba en el lugar. El Papa no había muerto, fue destronado para meter al Papa Francisco. Entonces salió venciendo. Salió venciendo para vencer. ¿Por qué? ¿En qué salió para vencer? Y lo logró, por lo menos en el tiempo de vida que estuvo, acá lo logró. ¿Salió venciendo para qué? Para formar en la tierra el ecumenismo. Unir a todas las religiones y a todas las sectas satánicas, que el objetivo principal sea el amor. No importa en qué Dios van a creer, lo importante es que sea el amor. Tenemos que estar unidos en el amor. Entonces no importa en qué tipo de religión tú te encontrás, lo importante es que todos nos mantengamos en paz, en armonía y con gozo. Entonces eso fue exactamente el objetivo del Papa Francisco. Dice, y venía con un arco, pero no tenía flechas. ¿Por qué venía con un arco? Porque lo que vino a hacer ya estaba dispuesto en su corazón. Ya venía con maldad. Ya venía a traer este engaño al mundo. Entonces venía con un arco, pero no traía flecha. Porque ¿cuál es la flecha? La lengua. ¿Qué significa el arco? Que tiene alcance mundial. Y todos sabemos que cuando el Papa habla, el alcance es mundial. Se paran todos los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que se transmita lo que él dice. Y cuando uno escuchó las cosas que dijo el Papa Francisco, uno se da cuenta que realmente era una oveja, pero hablaba como ladrón, como dragón. ¿Por qué? ¿Y por qué qué decía él? Todos somos hijos de Dios. ¡Qué barbaridad! Todos somos hijos de Dios. Y entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué derramó su sangre? ¿Para qué nos viene a enseñar que hay un Padre en los cielos y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos y recibir el Espíritu Santo para adquirir la personalidad del Hijo de Dios y convertirnos realmente en alguien que pueda decir yo soy hijo de Dios? Entonces, ahí tenemos otra. Y después dice, y se le dio una corona, y se le dio una corona. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco, como todo papa, tiene una doble función. Tiene una función como líder religioso de la Iglesia Católica, y aparte, no solamente eso, sino que es el presidente del Vaticano, es el líder principal del Vaticano, es el rey del Vaticano. Entonces a los reyes se le dan una corona. Por eso dice que se le dio la corona. Y a lo que vamos a todo esto es que es puesto por el Señor. Dios está permitiendo estas cosas. El Señor dice, es necesario. Entonces el Señor deja que toda esta maldad empiece a surgir, porque es el Señor que la autoriza. ¿Para qué? Y para que la iglesia despierte. A ver si la iglesia realmente está velando. Por eso el Señor te dice, mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y te puedo decir muchas más cosas que estudié acerca del Papa Francisco para asegurarte de que era el que venía en el caballo blanco. Y para el broche de oro, muere el día que el Señor resucita. ¿Para qué? Para demostrarnos a nosotros que realmente es la oposición al reino de Dios. El día que Jesucristo resucita, el Papa Francisco muere. Y viene el sucesor, que sigue haciendo el trabajo del jinete blanco. Entonces, esa parte nosotros la debemos saber. Por eso le digo, nosotros tenemos que saber en qué momento apocalíptico estamos viviendo. ¿Qué pasa después? Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero esto no lo estamos viviendo todos los días. Entonces, este es en el momento que estamos viviendo ahora. Este es el momento que nosotros estamos viviendo ahora. Este es el momento apocalíptico que nosotros estamos viviendo en este momento. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué significa esto? La apertura del segundo jinete. ¿Quién viene en el segundo jinete? ¿Quién es el que va a provocar la guerra en el mundo? Donald Trump, el republicano,
el del color rojo. Donald Trump está puesto en ese lugar por Dios. ¿Por qué? Escúcheme bien. Jesús dijo, yo no vine a traer paz a la tierra, yo vine a traer espada. ¿Qué significa que el Señor viene a traer espada? Viene a distorsionar todo el plan que tenía el diablo. El diablo tenía un plan con tu familia. A uno lo iba a atacar con la droga, al otro con prostitución, el otro con robo, el otro con engaño, con ira, con mentira. Claro, viene la espada de Jesús. Uno se convierte en la casa y se alborota el alvispero. Al diablo se le termina la paz. Por eso, la paz que viene a destruir Jesucristo con su espada es la que tenía el diablo de cómo iba a destruir a la gente. Entonces, hoy ya el mundo está preparado por el diablo para destruir a la gente. El nuevo orden mundial está hecho ¿para qué? Para ir en contra de todas las leyes de Dios. Entonces, Donald Trump, ¿qué trae el segundo jinete? El que viene montado en el caballo rojo. Una gran espada. ¿Por qué? No sé si Donald Trump está realmente convertido, si realmente es un hijo de Dios, pero cuando uno lo escucha hablar, él exalta al Señor Jesús. En todos sus mensajes, el Señor Jesús, y cuando le dijeron, usted es el hombre más importante del mundo, de la tierra, dijo, no, hay uno que es mayor que yo y es mi Señor, el Señor Jesucristo. Lo reconoció. Entonces, que viene con una gran espada. ¿Qué significa? Que viene a distorsionar el plan del diablo. Por eso él, a través de los movimientos que está haciendo, usado por el Señor, va a traer el conflicto mundial donde va a ir nación contra nación y reino contra reino. ¿Cuánto falta para esto? Muy poquito. Pero Donald Trump viene a qué? A luchar contra el aborto. ¿A luchar qué? Contra el matrimonio homosexual. Ustedes saben que el hombre, no sé si es realmente un cristiano de ley o no, pero que en realidad está usando la espada en favor del reino de los cielos, le está usando. Y nada pasa por casualidad, porque en el momento que hizo una conmemoración, hicieron una torta, un pastel gigante prácticamente para una conmemoración cuando él salió presidente, aparece él con una gran espada en su mano que se la da un soldado que tenía al lado. Y nada pasa por casualidad, hermano. El Señor permite las cosas para que nosotros, como hijos de Dios, despertemos, velemos, estemos atentos con las cosas que están pasando. Entonces me preguntás en qué momento estamos viviendo ahora, en el del segundo jinete. Ya te digo una vez más, el que viene en el tercer jinete, que creo quién es, y el cuarto también, pero todavía no entraron en acción como tienen que entrar. Entonces vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Primer jinete, caballo blanco. Por eso hay un paralelismo entre lo que enseña el Señor Jesucristo con los jinetes de Apocalipsis. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirá que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aparición del segundo jinete, el caballo de la guerra, el caballo rojo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto es lo que te estoy diciendo. Falta que se levante un loquito suelto, apriete el botoncito, mande la primera bomba atómica para que después todo se desencaje y empiece el descontrol. Y según el tiempo que demora esa guerra, es el tiempo que a nosotros nos queda para la venida de Jesucristo. Es esa guerra y después los 7 años. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Ahí entra el tercer caballo. Ahí entra el caballo negro, el que trae la peste, el que trae el hambre, el que trae la balanza, el que va a decidir cuánto va a valer cada cosa. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto será principio de dolores. Esta frase, y todo esto será principio de dolores, es la aparición del cuarto jinete, el que viene con el que tiene el nombre de muerte y el Hades viene atrás, y que dice que una cuarta parte de la población mundial va a morir. Esta es la aparición del anticristo. Entonces, estos 4 jinetes lo que hacen es formar ¿qué? Lo que todo el mundo está hablando hoy, el nuevo orden mundial. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Por eso digo, la iglesia está adormecida, está totalmente anestesiada por el diablo, anestesiada. Pero miren esto, que importante, ¿no? Porque esto, hermanos, tenemos que prepararnos porque esto no es juego. Miren lo que dice Mateo 24, 21. 24, 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Usted me está escuchando lo que está diciendo acá la Biblia? Porque todas estas cosas nosotros las vamos a tener que vivir, hermanos. Y dentro de muy poco, no mucho, no mucho. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, y hoy nada pasa por casualidad.
nada pasa por casualidad. Hoy vi algo realmente tremendo, me choqueó, pero claro, uno quiere estar preparado, quiere estar velando, quiere saber qué cosas pueden llegar a suceder para estar preparado para cualquier cosa. Y hoy vi algo mucho, pero mucho peor que una crucifixión, hermano, porque la crucifixión era tremendo. Pero hoy vi algo totalmente descabellado, ¿eh? Se llama empalamiento, empalamiento. ¿Y qué significa empalamiento? Es meterle un palo a la gente por el ano, a los hombres, y a las mujeres por la vagina, y tratar de sacárselo por una parte del cuerpo, cerca de acá de los hombros, sin que toque los miembros importantes. ¿Para qué? Para que la persona pueda estar 2 o 3 horas, 2 o 3 días clavado en ese palo sin que se muera. Hermano, estas cosas pasaron en el mundo y el Señor está diciendo que van a pasar cosas peores, como nunca se ha visto y nunca se habrá. Entonces nosotros no sabemos qué cosas, qué barbarie puede llegar a pasar, especialmente con quiénes. Y con los cristianos. ¿A quién va a salir a perseguir al anticristo principalmente? A los cristianos. ¿A quién? A los judíos, a los israelitas, a los hebreos. Entonces, hermano, tenemos que estar preparados para todas estas cosas, porque cualquiera sea el sufrimiento que nosotros tengamos que pasar por el Señor Jesús, lo tenemos que resistir, porque el sufrimiento es ese padecimiento momentáneo que podemos llegar a pasar en cualquier momento, porque nos tocó pasar por esa situación, porque no estábamos preparados de la manera suficiente como para que el Señor nos guarde en un lugar preparado para los escogidos. Y tenemos que pensar que no se compara ese dolor que uno puede sufrir, 3, 4, 5. Apocalipsis dice hasta 10 días. Hay una de las iglesias que habla hasta 10 días. Pero no se compara con una eternidad con Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar mentalizados y no pasarnos lo que le pasó a Pedro. Por eso a mí me llama mucho la atención y me inspiro mucho en lo que le pasó a Pedro. Para que no me pase a mí de pensar que estoy dispuesto a morir por el Jesús y después en el momento de la prueba, cuando realmente me tengan que pasar cosas, por causa del Evangelio, si el Señor lo permite, y yo tenga el valor de resistir y soportar y que no importa, como hizo Pedro después, que fue crucificado cabeza abajo. Entonces, hermano, esto no es juguete, esto es la realidad que nosotros vamos a tener que vivir en este tiempo. Por eso te digo, ¿en qué momento estamos? Y estamos en el segundo jinete, estamos a punto de una tercera guerra mundial, que se levante un loquito suelto y apriete el botón. Entonces, eso es en el momento que estamos. ¿Y cuánto falta para que venga Jesús? Una vez más te lo digo, que ese loquito apriete el botón, el tiempo que va a durar esa guerra, nación contra nación y reino contra reino, y después los 7 años finales, para cuando venga Jesucristo en su regreso. Entonces, ahora sí quiero entrar en el mensaje, porque será un bocadillo. Y como voy a empezar a predicar justamente acerca de Apocalipsis, es un estudio bastante importante que me llevó casi 2 años, pasando días enteros delante de la presencia del Señor. Entonces te voy a dar algunos bocadillos para que tú estés preparado y para que tengas la inquietud de leer, porque es el Señor el que te ordena que lo vayas a leer, no soy yo. El Señor te ordena. Bienaventurados los que leen, y lo vamos a ver ahora en el mensaje. Pero vamos a ir a Apocalipsis 4:6, para poder aprender un poquito de algunas cosas que son tremendas, que indudablemente la Biblia está hecha por un Dios soberano, una inspiración del Espíritu Santo. No hay forma de pensar que esto es un libro humano, porque las coincidencias que hay en los libros, una precisión, es extraordinario. Realmente cuando uno escudriña la palabra, como dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones del corazón. ¿Y cuáles son esas peticiones del corazón? Que el Señor te va a revelar los secretos. Eso es lo que realmente desea un verdadero cristiano. Eso era lo que deseaba Daniel, lo que deseaba Daniel. Entonces el Señor, para que Daniel no lo moleste con querer saber todas las cosas y todas las cosas, le dice: Daniel, esto está cerrado para el tiempo del fin. Tú cierra esto y punto, se terminó. No me estés preguntando qué va a pasar, por qué y qué cosa, porque no es tu tiempo, no es para tu tiempo. Ya con lo que hiciste para mí, más que suficiente. Por eso vos sos mi discípulo amado. Y por eso todos los que aman a Dios siempre están en otro nivel, tienen otro tipo de revelaciones que los demás no tienen. Y ahí vamos a encontrar también al apóstol Juan, que su evangelio es completamente diferente a los primeros 3. Entonces, vamos ahora a Apocalipsis 4:6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Repito cómo eran los 4 seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando.
Nosotros sabemos que estos cuatro seres vivientes, tres decían santo, 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 y el otro decía el Señor Todopoderoso. ¿Mm? ¿Por qué estos seres vivientes decían santo, santo, santo? Porque ellos a través del mar de vidrio están analizando las obras que están haciendo los hijos de Dios. Entonces cada vez que ellos pedían que cada uno de los hijos de Dios hacía una obra de acuerdo al gobierno que ellos representan, porque eso lo vamos a ver ahora, decían santo, santo, santo. Y el cuarto, que representa el gobierno político del Señor, dice, el Señor es todopoderoso. ¿Por qué? Porque si hicieron esa obra tres veces santa, era porque realmente estaban bajo la protección de Dios. Entonces, nos encontramos que hay cuatro seres vivientes, ¿eh? Cuatro seres vivientes. ¿Qué representan estos seres vivientes? Y cada uno de estos seres vivientes representan a una particularidad de la personalidad del Señor Jesús. Cada uno de ellos representan a una particularidad de la personalidad del Señor Jesús. Y lo otro, cada uno de estos seres vivientes representan a uno de los gobiernos del reino de los cielos. Por eso repito, hay cuatro gobiernos que manejan el reino de los cielos. El gobierno religioso, el gobierno militar, el gobierno material y físico y el gobierno político. Entonces dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Entonces, ¿qué representa? ¿Cómo representa el primer ser viviente con semejanza de león? Lo representa a Jesucristo como el rey. El león lo representa. Por eso ahora usted va a entender un poquito más por qué estas dos imágenes a mis espaldas, que me bendicen tanto y deberían bendecirte a ti también, porque estar mirando esto, como yo les dije, los mensajes subliminales llegan. Y el león, que quiero que te lo grabes acá, el león representa a Jesucristo como el rey. El águila representa a Jesucristo como el Hijo de Dios, y eso lo vamos a ver. Entonces vos mirando esto constantemente, con tanto esto, yo quiero que tu mente capte esto, y lo empieza a creer, porque el problema que tiene hoy el Hijo de Dios es la identidad. Vive realmente atormentado porque perdió la identidad, y yo quiero que tú recuperes la identidad de Hijo de Dios, porque el diablo tiene que tener temor de ti, y no tu temor del diablo. Donde Jesucristo iba, los demonios se postraban delante de él, y eso debería ser común con cada hijo de Dios que realmente tiene una relación verdadera con el Señor, una relación donde la unción del Santo lo respalda. Entonces, el león representa al Hijo de Dios como el rey y representa al gobierno religioso del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Y cada ser viviente, que después también esto trae un montón de revelaciones, por eso conocer los secretos de estos cuatro seres vivientes no va a cambiar la doctrina que tú podés conocer de la iglesia, pero te va a dar mucho más profundidad bíblica. Vas a poder ver el Evangelio desde otra altura. Porque estos cuatro seres vivientes, como hay cuatro seres vivientes, también hay cuatro seres de la muerte. Hay cuatro seres de la muerte. Y cuando uno conoce la manifestación del reino de las tinieblas, uno sabe muy bien que el diablo cómo se presenta. El reino de las tinieblas cómo se presenta. Como serpiente, como diablo, como Satanás y como dragón. O sea que cada uno de los seres vivientes tienen su oponente en el reino de las tinieblas. El oponente del león es la serpiente. El oponente del becerro es el diablo. El oponente del que tiene el rostro de hombre es Satanás, y el oponente del que tiene el rostro como de águila, semejante de águila volando, es el dragón. Pero bueno, no es el tema de hoy, pero para que vos veas las pautas que te puede dar el entender estos cuatro seres vivientes y lo que significa cada uno de ellos. Entonces, el león, entonces, otra cosa, cada uno de estos seres vivientes representan a un evangelio. El león representa a Mateos, el becerro representa a Marcos, el que tiene rostro de hombre representa a Lucas y el que tiene el rostro de águila está representado por Juan. Son los cuatro evangelios, cada uno representa a uno de estos seres vivientes. Entonces, en el evangelio de Mateo, que representa al león como rey, es donde nosotros tenemos que adquirir la personalidad de hijo de Dios. Es el evangelio de la meditación, es el evangelio de la transformación. Y nosotros vemos que cuando Jesucristo sube al monte, las primeras 7 bienaventuranzas son las que nos enseñan a nosotros cómo transformarnos de un hijo del diablo en un hijo de la luz. Es la transformación, los siete puntos, las 7 bendiciones que nos hacen que nos convirtamos verdaderamente en un hijo de Dios. Entonces, en el evangelio de Mateo vemos todas estas cosas. ¿Cómo podemos convertirnos en un hijo de Dios?
cómo ser un buen discípulo de Jesucristo, y eso lo vemos en Mateo 5, 6 y 7. Esos tres capítulos son para que uno realmente se convierta en un verdadero discípulo de Jesucristo. El libro de Mateo nos habla claramente de quién es la serpiente y cómo actúa. Por eso en el capítulo 23 vemos la zarandeada que el Señor le da a los fariseos, a los saduceos y a los escribas, que los trata 7 veces de hipócrita. Y en el libro de Mateo vemos que el Señor nos perfecciona para estar preparados para el regreso del Señor. Si uno lee el libro de Mateo de principio a fin, va a adquirir todas estas particularidades, va a adquirir esta personalidad del Señor Jesús y va a adquirir este conocimiento del gobierno religioso. Entonces, ¿qué pasa? Y te volvés un león, ¿eh? No le tenés miedo a nada, ¿eh? Sabés que podés enfrentar al enemigo en cualquier momento y lo vas a vencer, vas a prevalecer sobre toda obra de las tinieblas. Entonces, lo importante es que a través de los 4 evangelios, nosotros no nos dejemos engañar, hermanos, ¿eh? No nos dejemos engañar con un falso rapto, con un falso rapto. Ese es un engaño tremendo que el diablo está provocando y muchos y muchas personas que considero que aman a Dios y que tienen grandes ministerios están totalmente engañados. Y lo peor de todo es que aunque tengan grandes ministerios y realmente mucha gente lo siga, van a terminar mal, van a terminar, como dice la Biblia, en el lloro y crujir de dientes, porque el cierre final del conocimiento del cristiano debe ser enfocarse en conocer bien el libro de Apocalipsis. Por eso el Señor lo tiene como un libro aislado. Bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía. Apocalipsis es como un libro aislado que nosotros debemos poner hincapié, porque es el libro de la perfección de la novia, ¿eh? Es en el libro que el Señor nos va a probar si realmente lo amamos o no lo amamos, si realmente le obedecimos en que lo tenemos que escudriñar. Entonces, el libro de Mateo nos revela claramente a nosotros, que el Señor Jesús va a venir después de la gran tribulación. O sea, que no va a venir ni antes ni en la tribulación, sino que va a venir después de la gran tribulación. Y eso es lo quiero que vayamos a leer ahora, porque es lo que nos está alertando el Señor a través de este libro. Dice, Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿usted sabe lo que significa entonces? Después. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. A ver si me entiende y me presta atención lo que está diciendo el Señor, porque esto no es juego, hermano. Por eso el Señor dice que estemos preparados, porque viene una maldad como nunca la hubo ni la habrá, ¿eh? Y si Dios no acorta los tiempos, nadie sería salvo. O sea que uno no se puede estar confiando tampoco, hermanos, en este tiempo, en lo que puede decir un pastor, porque la fe le puede fallar hasta el más ungido. Esto es lo que está diciendo el Señor. Entramos en un momento prácticamente de individualidad. Por más que tenemos que estar bajo una autoridad, entramos en un momento de individualidad personal, ¿eh? Porque tu pastor se puede perder, pero tú te puedes salvar. ¿Eh? Porque nosotros no sabemos qué tiene guardado la otra persona en el corazón. Miren, hay mucha gente que dice que es pastor, pero no es pastor. Escúcheme bien, hay mucha gente que dice ser diácono, pero no es diácono. Hay mucha gente que dice ser anciano, no es anciano. ¿Eh? Anciano no es de palabra, diácono no es de palabra, pastor no es de palabra, profeta no es de palabra. Tiene que ser de corazón, de corazón. Y ahí nadie va a engañar al Señor. Por eso a mí me da miedo esto que va a venir en este tiempo, porque hay mucha gente diciendo que tiene un cargo en la iglesia y realmente lo que menos hace es tener en su corazón el poder y la autoridad para llevar adelante ese cargo. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque en esto nadie se va a burlar del Señor. Por eso el Señor manda esta prueba final sobre toda la iglesia, para ver realmente quién es el verdadero y quién es el falso. Entonces lo voy a leer una vez más. Dice, inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Por eso
Uno puede saber el día y la hora, ¿eh? Porque el Señor está dando las pautas de cosas que van a pasar, que nosotros las vamos a estar viendo, las obras vamos a estar viendo. Yo sé en qué momento va a ocurrir esto, porque lo estudié. Entonces no puedo decir, yo no sé cuándo va a venir el Señor. Decirlo es una difamación. No, no es una difamación. El Señor te está probando tu corazón, porque dice, no, Jesucristo no sabía, que solamente el Padre. Pero cuando Jesucristo fue al cielo, el Padre le reveló todo, por eso le está revelando Apocalipsis, le está diciendo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo ahora sí sabe cuándo va a venir, a qué hora, en qué momento va a venir. ¿Me entienden? En la tierra no, porque el Señor permitió que fuera de esa manera, pero una vez que fue al cielo, ¿no? Y se puso a la diestra de su Padre, el Padre ya le reveló todas las cosas. ¿Eh? El Padre y yo somos uno, ¿eh? El Padre y yo somos uno, dijo el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado y salir de esos engaños, ¿eh? Y de estar diciendo cosas que no corresponden. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, acá el Señor está claramente transmitiéndonos que la venida del Señor es después de la gran tribulación, después que el sol se oscurezca y la luna deje de dar su resplandor y las estrellas del cielo sean conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todo ojo lo verá. Y acá, hermano, también son cosas que nosotros tenemos que profundizar. Cuando el Señor dice todo ojo lo verá, no es todo ojo de los que están en la tierra en ese momento viviendo. A ver, el hecho de que Jesucristo regrese es uno de los eventos más importantes de la eternidad. El regreso del Señor Jesucristo por su iglesia, por su gente. Esto va a ser el final de la obra, es el sello de oro. Entonces, cuando dice todo ojo lo verá, se refiere a todos los ojos de los ángeles y todos los ojos de los humanos que vivieron en este mundo. En ese momento, cuando Jesucristo venga, los que estaban muertos van a resucitar y van a poder ver todo lo que va a estar pasando. Lo que pasa es que algunos van a tener que esperar después 1000 años para el juicio y los otros no, ya van a ir para las bodas del Cordero. Pero todo ojo lo verá, no solamente los que están habitando en ese momento en la tierra. Todo, absolutamente todo ojo verá el regreso del Señor Jesús. Va a ser un momento inigualable. Vuelvo a repetir, es el cierre de oro, la manifestación de la gloria de Dios al máximo. Entonces, miren lo que dice Mateo. Estamos hablando de que Mateo es el libro que nos prepara para tener el corazón de león. Por eso en Mateo es que el Señor dice, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, yo vine para que se cumpla. ¿Eh? No creas que la ley y los profetas pasaron, porque la ley justamente significa adquirir. La ley representa la personalidad de Jesucristo escrita. Y por eso, antes nosotros no la podíamos vivir, porque no teníamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ahora que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, perfectamente esa ley se debería guardar en nuestro corazón para que el verbo se mueva adentro nuestro. Eso es el verbo, tener el Espíritu Santo y la ley de Dios guardada en el corazón, lo que nos da la personalidad de Jesucristo y permite que el Padre se pueda manifestar a través de nuestras vidas. Entonces, miren lo que dice Mateo 24, 43. ¿Mm? Mateo 24, 43. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El padre de familia debe saber y debe saber. Debe preparar a su familia, debe preparar a su familia. Por eso los que a mí me consideran su pastor, yo hoy como padre de familia estoy preparándote para lo que va a venir. Yo hoy te estoy dando las indicaciones de lo que va a venir para que estés velando, para que estés orando y para que estés preparado, y salgas de la burbuja de engaño de este mundo, y te conviertas en un verdadero hijo de Dios y tengas el comportamiento de un hijo de Dios. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿sabe a qué hora vendría el ladrón? Debería saberlo, lo está diciendo acá el Señor. Por eso tenemos que salir del engaño. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si tú realmente no te preocupas por escudriñar las Escrituras, tú no vas a saber a qué hora va a llegar el Señor, porque va a llegar un momento que el mismo Señor va a dejar que te confundas, que seas engañado. ¿Por qué? Por perverso. Esa es la palabra correcta, perverso, por haber ignorado la voz del Creador.
¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué es darle el alimento a tiempo? Avisarles con tiempo a través de la palabra, del pan del cielo, en qué momento van a pasar estas cosas. ¿M? ¿Para qué? Para que no nos sorprenda como ladrón, para que no nos sorprenda como ladrón. Bienaventurado aquel siervo, aquel cuando su señor le halle haciendo así. Y esta es una palabra que a mí me ministró y fue una de las que me motivó desesperadamente a escudriñar las escrituras y a aprenderme las cosas del libro de Apocalipsis. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hermano, mire esta promesa del Señor Jesús. ¿Eh? De cierto os digo que sobre todos sus bienes os pondrá. ¿Quién no quiere esto, hermano? ¿Qué es que el Señor te ponga sobre todos sus bienes? ¿Qué cosa tú no podés hacer? ¿Qué cosa no podés aprender? ¿Qué cosa no vas a indagar? ¿En qué cosa no vas a querer saber de todo lo que va a pasar en los últimos tiempos para que cuando el Señor venga te encuentre preparando a la familia? O en caso de los hermanos, porque sería bueno no solamente el padre de familia, porque justamente el padre de familia le enseña a sus hijos para que esos hijos también se afirmen y le enseñen a otros hijos. O sea, que sea una cosa común en la familia, saber en qué momento, qué cosas van a pasar para la venida del Señor. Pero hermano, qué galardón tremendo que sobre todos sus bienes el Señor lo va a poner, el Señor lo va a poner. Entonces, mire lo que dice después, cómo continúa. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún ya a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, el día que no espera, y a la hora que no sabe. ¿Cómo la cosa? No, ¿acá me está exigiendo el señor que sepa el día y la hora o no? Y sí, me lo está exigiendo. Me lo está exigiendo, porque con el libro de Apocalipsis, y yo puedo llegar a saber, ¿m? Yo puedo llegar a saber. Quizás, bueno, cada uno, digamos, en la región que le corresponde, ¿eh? Porque sabemos que no todos los países tienen el mismo horario y no todos los países viven en el mismo día, pero de acuerdo a la región en la que vive uno, podría llegar a saber hasta qué día y qué hora, ¿eh? Porque van a pasar cosas en el cielo. Dice que el cielo se va a enrollar como un pergamino, hermano. El cielo se va a enrollar como un pergamino y cuando escucho cuando leo eso en la Biblia, me acuerdo de la película de Truman Show. No sé quién vio Truman Show, pero es espectacular para entender el engaño del diablo. Cómo Truman Show sale de ese mundo de fantasía que le habían creado cuando se sube al barco y empieza a andar en el barco y ¡pum! De repente se da contra la pared del escenario para salir de la obra donde él era el protagonista, que al principio no lo sabía, pero después dudó, entendió y se pudo escapar. Y muchos están metidos, por eso les digo, en esa obra de teatro del diablo, engañando, pensando que tienen una vida personal propia y en realidad los que están siendo son títeres del diablo. ¿Por qué? Y porque no escudriñan las escrituras y no saben el engaño que el diablo puede hacer con las personas. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto está especialmente relacionado, hermanos, con todos aquellos pastores que están hablando de que hay un rapto, una ignorancia total, una gravedad tremenda. ¿Qué dice el Señor? Hipócritas, hipócritas. ¿Por qué? Porque están hablando cosas que no están acorde a la voluntad de Dios. Están distorsionados interiormente en el espíritu, con el espíritu de Dios. Por eso están diciendo barbaridades que no corresponden a la palabra de Dios y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta, a ver si es coherente lo que dice el Señor acá. Si el Señor tiene que venir a las 11 de la mañana, el Señor, el horario que el Señor sabe, que estipuló para venir es a las 11 de la mañana. Pero tú como no te preocupaste por velar y orar, e indagar, porque ¿cómo el Padre, si le pedís pan, te va a dar una piedra? ¿Cómo si el Padre le pedís que te revele la voluntad de Dios, te va a dar una piedra para ser engañado? No, hermano, lo que pasa es que no cumplimos con esta función de hijo y no tenemos una relación con el Padre Celestial, que es fundamental para que el Señor nos alerte de las cosas que van a pasar. Entonces, si el Señor viene a las 11 de la mañana y tú por no indagar y por escuchar los mensajes de otro y transmitir palabra que no te la dio Dios a ti, sino que vino de otro, tú pensás que iba a venir a las 8 de la mañana. ¿Mm?
No, el Señor va a venir a las 8, como los que dice, el rato ya puede venir, y están, que viene hoy, que viene hoy, que viene hoy. Pero hermano, faltan un montón de cosas para que venga el rato. Pero usted los escucha y con una convicción viene y están confundiendo a la gente, porque la gente no se está preparando para resistir lo que viene. Entonces uno lo espera a las 8 de la mañana. 8:15 no viene, 8:30 no viene, las 9 de la mañana no viene. Y ya empieza a titubear y empieza a dudar y empieza a confundirse. ¿Y qué dice acá? Y se va con los borrachos. Acá dice, y comenzar a golpear a sus consiervos, porque lo peor de todo es que va a empezar a difamar y a pelear y a discutir con aquellos que realmente saben la verdad en qué momento venía el Señor. Y empieza a comer y a beber aún con los borrachos. ¿Qué significa? Se degeneró, hermano. Se degeneró y claro, si lo esperaba a las 8 iba a venir a las 11. A las 9 está desesperado. Ya a las 10 no le importa nada. Ya dice, no, me perdí mi vida pensando que Jesucristo era real y que iba a venir. Yo voy a disfrutar la vida. ¿Me entiende? Y se va a degenerar. O sea, ¿qué significa este degeneramiento? Y va a aceptar todos los engaños del diablo. Se va a poder dejar meter la marca de la bestia. Eso significa esto. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos, con los mentirosos, con los engañadores, y será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, usted lo espera a las 11. ¿M? Usted lo espera a las 11. Y el Señor llega a 11:15. ¿Cómo está usted? Y más efusivo. Porque ya a las 11 usted ya empieza a estar expectante. ¿Y el Señor cuándo viene? ¿Y el Señor cuándo viene? ¿El Señor cuándo viene? Y 11:15 ya está más expectante y más deseoso de que llegue y más deseoso de que llegue. Entonces, cuando llega, usted está en un éxtasis espiritual. Tremendo, tremendo. Porque está deseoso de que Él llegue. Pero usted sabe muy bien en qué momento Él va a venir. Por eso las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, hermano. Más claro eche de igual, L de agua. ¿Cuál era la diferencia entre una y la otra? Y la diferencia entre una y la otra, justamente, que unas eran imprudentes porque se confiaron que el Señor iba a venir en un momento que no era el estipulado por Dios. Se dejaron engañar, se confundieron. Entonces, las otras no. Las otras, escúcheme bien, porque las imprudentes, cuando usted lee la Biblia, ni siquiera tenían aceite en las lámparas. Ni aceite en las lámparas. ¿Sabe qué significa? Se pasaban transmitiendo mensajes de otro. Todo influencia, toda influencia, toda influencia, nada de presencia. Las otras no, las otras meditaban, entonces tenían aceite en la lámpara y tenía aceite en la tinaja. ¿Cuál es el aceite en la tinaja? El aceite en la tinaja que va separado al que tiene la lámpara es el conocimiento del libro de Apocalipsis. Por eso, cuando viene el esposo, que vienen los ángeles y llegó el esposo, y las imprudentes, las insensatas les piden a las prudentes aceite, le dicen, no, yo no te puedo dar ni una gota. Anda aquella de que te venden, porque yo sé que este era el aceite necesario, preciso, para esperar hasta que venga el esposo. No tengo para darte ni una gota. Anda los que te vendieron. ¿Quiénes son los que te venden? Y los que te venden son los que te presentan un evangelio, que nunca te van a decir en un evangelio que te cobran una entrada para escucharlo, de que tenés que arrepentirte, de que tenés que cambiar la vida, de que Jesucristo regresa. No, ellos te quieren sacar plata. Entonces te profetizan cosas lindas. Y Jesucristo, sí, no te hagas problema. Cuando venga Jesucristo te va a llevar, no importa si estás preparado o no. Lo importante es que votes en oración. Hermano, que no saben lo que están haciendo, no saben lo que están haciendo. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? ¿Qué pasó? Y esto lo voy a resumir rápido. Todas se durmieron, dice la Biblia. Las 10 vírgenes se durmieron, pero 5 insensatas y 5 prudentes. ¿Cuál es la diferencia entre las insensatas y las prudentes? Y las insensatas se durmieron porque dejaron de velar, dejaron de meditar, dejaron de orar. Entonces, cuando se durmieron, el diablo se metió. Por eso la Biblia dice, cuando le dicen a Jesucristo, Señor, ¿quién sembró cizaña? Y esto es cuando los hombres se durmieron, vino el diablo y sembró la cizaña. Porque se durmieron, se dejaron estar, vivieron en la burbuja, y no importa cuando venga Jesucristo, yo quiero disfrutar el día a día. El día a día, hermano, tenés que estar velando. Sin embargo, hay otra forma de dormirse y era la de Jesucristo. Porque Jesucristo sabemos bien que cuando les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, Jesucristo se fue a dormir. Estaba durmiendo en la popa. Porque la otra forma de dormirse es estando confiado en que uno sabe la palabra de Dios y lo que va a pasar. Que si el Señor me dijo, pasemos al otro lado, la barca va a llegar al otro lado, pase lo que pase. Entonces son dos formas de dormirse totalmente diferentes. Uno por imprudente y por no tener conocimiento de la palabra, por estar desligado de la comunión espiritual. Y los otros por tener demasiado conocimiento y creer que lo que dice el Padre se cumple. Entonces las prudentes sabían muy bien en qué momento llegaba el esposo. Por eso nosotros no podemos darte ni una gota. Andá a lo que te venden.
¿Y qué pasó? Cuando volvieron, el Señor que les dijo, no os conozco, no sé quiénes son. A ver, ¿por qué? Porque por influencia de Jesucristo nada en el corazón. Amén, hermanos. Ahora pasamos al segundo. Pasamos al segundo ser viviente. Entonces vuelvo a leer acá. El primer ser viviente era semejante a un león, que representa a Jesucristo como el hijo de, como el rey, y representa el gobierno religioso, donde nosotros tenemos que hacernos fuerte con la palabra. ¿Para qué? Para que el diablo no nos engañe, para que la serpiente, que es el oponente, no nos engañe. Después dice, el segundo era semejante a un becerro. Entonces, el becerro representa al Señor Jesucristo como siervo. ¿Mm? Y representa al gobierno militar del reino de las tinieblas. Por eso, esto es extraordinario, hermano. Cuando uno entiende esto, esto es fascinante, fascinante. A mí me encanta todo esto, sinceramente me deleito, como dice la Biblia. Entonces, el segundo ser viviente, el que tiene cara de becerro, lo simboliza como siervo. ¿Por qué como siervo? Porque, ¿qué significa? Se sometió completamente a la voluntad de su padre. Entonces, como se sometió totalmente a la voluntad de su padre, sabía en qué momento actuar, de qué manera. Entonces él podía prevalecer sobre todas las obras del diablo. Lo venció, o sea, el becerro representa al gobierno militar. ¿Cuál es el oponente? El diablo. Usted va a ver en la Biblia que cada vez que hay una batalla espiritual, el oponente es el diablo. Entonces el diablo es el que representa al gobierno militar del reino de las tinieblas, el ser viviente de la muerte que representa el gobierno militar del reino de las tinieblas. Entonces, lo que hace Jesucristo es volverse siervo, se somete completamente a la voluntad y, así como Mateo es el libro que representa al león, Marcos es el libro que representa a Jesucristo como siervo, como el becerro y como el reino militar. Si usted lee Marcos, usted va a aprender muchísimo del reino de las tinieblas y cómo Jesucristo prevaleció. Es más, apenas empieza el libro de Marcos, aparece Jesucristo en una sinagoga y un demonio se levanta con él. Has venido acá para destruirnos. O sea, de entrada, Marcos nos está hablando de una guerra espiritual. Por eso es un deleite conocer estos secretos de la Biblia, porque más allá de que sepas la doctrina, esto te da una profundidad tremenda para descubrir muchísimas cosas más. Entonces, es el gobierno donde el Señor, a través de la enseñanza, nos hace como un soldado, nos hace como un soldado. Y todo encaja en la Biblia, es perfecto. Por eso el Señor le decía a Timoteo, Pablo le decía a Timoteo, tenés que ser como un atleta. ¿Como un atleta en qué? En el gobierno religioso. No te podés salir de las reglas. Si te salís de la regla, quedaste descalificado. Entonces, el libro de Mateo es para el atleta. El libro de Marcos es para el soldado, como le dice Pablo. Tenés que ser soldado, tenés que militar en las cosas de Dios. No, acá ninguno queda fuera de esta guerra, hermano. Todos deberíamos pelear por nuestra vida y por la vida de los demás. Acá nadie queda libre de enfrentar la obra de los demonios. Por eso, hermano, hay un adormecimiento en la iglesia tremendo. Por eso el diablo te zarandea como a trigo y no podés cumplir con tu oración y no podés cumplir con tu meditación y no podés cumplir con tu evangelismo y no podés cumplir con tus ofrendas y diezmos. ¿Por qué? Porque estás tomado por el diablo, estás endemoniado. Créeme lo que te digo, porque si no reaccionas, no vas a salir nunca de esa esclavitud y te vas a terminar perdiendo. Entonces tenemos que velar y orar, hermanos. Y entonces, este evangelio es el evangelio de la guerra. Es el evangelio de la guerra. Pero de todas maneras, hermanos, vamos a ver que Marcos, como Mateo, también nos está diciendo claramente que Jesucristo viene después de qué? De la gran tribulación. Y que todo ojo lo verá. O sea, no hay discordia entre un evangelio y el otro. Él también nos está diciendo y nos está alertando, pero en este evangelio lo está diciendo desde un punto de vista militar. Miren esto, Mateo 13:24. Perdón, Marcos 13:24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Mm?
Marcos, en el gobierno militar, una vez más está certificando que Jesucristo viene después de la gran tribulación y que todo ojo lo verá. Ahora, Marcos nos da una perspectiva, hermanos, militar. Una perspectiva militar. Marcos es el que nos manda a estar velando y orando constantemente para no ser engañados. Miren, Marcos 13:33. Velad y orad. ¿Qué tiene que hacer un soldado? Y un soldado tiene que hacer esto. Un soldado que tiene que estar de guardia, tiene que estar velando, porque si el soldado se muere, hermano, todo el destacamento puede desaparecer. Es tremendo cuando un líder que tiene que controlar se duerme. Es tremendo, porque qué tremendo es, qué trágico es para el reino de los cielos cuando un diácono se duerme, hermano, cuando una diaconisa se duerme, cuando un anciano, una anciana. Cuánto más cuando el pastor se duerme, hermano, y no está velando. Y como dice acá, y después se va a comer con los borrachos, hermanos. Es tremendo el desastre, el daño que causa en el reino de los cielos. Marcos 33:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad otra vez, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle que durmiendo, durmiendo. Y a vosotros digo, a todos os digo. Y a lo que vosotros digo, a todos os digo. Velad. ¿Verdad? Esto no es solamente para los discípulos que lo estaban escuchando en ese momento, hermano. Esto es para nosotros y especialmente para nosotros. Porque este es el momento que nosotros vamos a tener que vivir, hermano. Esto es lo más tremendo de la Biblia, que en el caso de nosotros, de esta lo que la Biblia llama la última generación, porque todas estas cosas nosotros las vamos a tener que vivir. Esto no es un sueño, esto no es una fantasía, esto no es para después de 100 años, no, esto es ahora, esto ya está aconteciendo. Por eso te digo, ya el primer jinete ya salió y el segundo también, y está a punto de salir el tercero ya. Están en el mundo, ya están haciendo sus obras, pero hasta ahora, en el momento apocalíptico que estamos viviendo, es el momento del segundo jinete, es el segundo de Donald Trump, donde van a empezar las guerras, los rumores de guerra que ya están, y nación contra nación y reino contra reino. Entonces, el Evangelio de Marcos es el Evangelio del becerro, donde Jesucristo se hizo siervo. Es el Evangelio. Mateo era el Evangelio, como quien dice, de la meditación, para que la ley se traslade al corazón. Marcos es el evangelio de la oración. ¿Cómo se ganan las batallas espirituales? Con oración, con comunión con el Padre, para que el Señor me revele de qué manera me tengo que manifestar. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel oró, había hecho la petición, pero hubo 21 días una guerra en el segundo cielo entre los ángeles, Miguel con la potestad de ahí de Persia, para que le viniera la respuesta a Daniel, que ya había salido del trono, pero igual los ángeles tuvieron que batallar para que le llegara la respuesta a Daniel. Entonces, el evangelio de Marcos es el evangelio que se gana con la batalla de oración, sometiéndose completamente a la palabra de Dios para que el Señor nos guíe y nosotros podamos prevalecer en todas las batallas con el enemigo. Entonces ya tenemos ahí el segundo ser viviente. El primero era el león, el segundo es el becerro, el tercero es el que tiene el rostro semejante a hombre. Y este es el que representa a Jesucristo como el hombre íntegro, como el hombre puro, como el hombre santo. Y representa al gobierno material y físico. Material y físico. Es el reino que es el que tiene rostro como de hombre. ¿Por qué tiene rostro como de hombre? ¿Por qué el Señor considera que este ser viviente tiene el rostro como de hombre? Porque venció en el gobierno religioso y venció en el gobierno militar. Si nosotros no vencemos en el gobierno religioso por el conocimiento de la palabra y no vencemos en el gobierno militar porque prevalecemos sobre la obra del diablo, y nunca Dios nos va a considerar como un hombre. Él nos sigue considerando como un animal, y esto es lo que a veces le duele a la gente. Pero el Señor lo dijo. La gente que no escucha la palabra de Dios, el Señor la trata de serpiente, le trata de perro, lo trata de cerdo. Hermano, así, porque así como te ve el Señor cuando vos no tenés en tu corazón la palabra de Dios y no batallás las peleas del Señor, no vas a poder nunca reflejar a Dios en la tierra. Por eso
el Evangelio está representado por el libro de Lucas, ¿eh? Y es el libro que yo lo represento también con el pan de cada día, porque es cuando vos podés hacer realmente la voluntad de Dios. Cuando tenés la palabra, cuando venciste, en las batallas, entonces podés pedir el pan de cada día para poder glorificar a tu Padre Celestial en la tierra. ¿M? Porque si te vuelvo a repetir, si no venciste en el gobierno religioso y en el militar, ¿y cómo vas a reflejar a Dios en la tierra? Como dijo Pablo, miserable de mí, pero Pablo venció, prevaleció en el gobierno religioso, prevaleció en el gobierno militar y lo glorificó al Señor. Por eso le dijo a Timoteo, tenés que ser atleta, tenés que ser soldado y tenés que ser labrador. Amén. Hermano, esto es extraordinario, es una belleza. Entonces nos encontramos que Lucas es el libro, perdonen, Lucas es el libro que nos ayuda a entender cómo nosotros nos debemos mover en el reino físico y en el reino material. Lucas es el libro del economista. Si usted quiere saber de cómo se mueve la economía del reino, usted tiene que ir al libro de Lucas. Y en el libro de Lucas hay algo sumamente extraordinario. Pero vamos a leer acá Lucas para que vean cómo Lucas también nos está hablando que el Señor viene después de qué? De la gran tribulación y que todo ojo lo verá. Dice, por eso la perfección, ¿no? Pero aparte cada uno nos va dando la pauta de que el Señor viene después de la gran tribulación y que todo ojo lo verá, pero cada uno va dando la pauta de acuerdo al gobierno religioso en el que se mueve. Mateo lo da desde el punto de vista religioso, Marcos lo da desde el punto de vista militar, pero Lucas lo va a dar ahora desde el punto de vista material y físico. Y cuando hablo de lo físico, hablo todo lo sentimental, lo relacionado con lo que falsamente conocemos como familia. Lucas 21-25. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Miren lo que está diciendo Lucas, ¿eh? Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor. Hermano, va a ser algo tremendo, desgarrador, pero esto que le está pasando a la gente en el mundo no nos debería pasar a nosotros. Por eso el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, porque nosotros deberíamos estar preparados, ya tenemos que saber que estas cosas van a venir y nuestro corazón tiene que estar fortalecido como un león. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, Lucas también nos está hablando de que el Señor viene después de la gran tribulación y que todo ojo lo verá. Pero en el caso de Lucas hay algo muy particular, hermanos. En el caso de Lucas nos enseña lo que pasó con el mayordomo infiel. Y voy a tocar después en algún momento este mensaje. Pero cuando habla la Biblia del mayordomo infiel, está hablando, ese mayordomo infiel ¿a quién representa? Ese mayordomo infiel representa a Satanás, a Lucifer. Y todo lo que pasa con el mayordomo infiel fue lo que pasó en el cielo, la artimaña que el diablo utilizó para engañar a los otros ángeles, para que se rebelaran contra Dios. La estafa que hace el mayordomo infiel, porque el mayordomo infiel tenía el control de todas las deudas de las personas que tenían con Dios. En ese momento eran todos los ángeles, se ve que había una comercialización en el cielo, que los ángeles también tienen su propia vida y comercializaban en el cielo. Entonces el Luciel, cuando le dijeron a Dios que Luciel estaba haciendo toda esa tramoya, todo ese engaño, y cuando el Señor le dice a Luciel, dame cuenta de tu trabajo, Luciel dice, ay, me van a echar del reino, entonces tengo que buscar casas donde meterme. ¿Cuáles eran esas casas? Los cuerpos de los otros ángeles. Entonces los engañó, los confundió. Cuando empieza ahí, ¿cuántos barriles le debes a mi señor? Ay, le debo 100. Bueno, está, ponía acá 70. ¿Y cuántas bolsas de harina le debes a tu señor? Y le debo 80. Bueno, ponía acá 50. Entonces, ¿qué pasa? Los engañó pensando que podían engañar al mayordomo. Lo que hizo astutamente fue hacerle perder a todo la relación con Dios. ¿Quién puede engañar a Dios? Por eso dice que el
Balaamo alabó la astucia. El Señor alabó la astucia que el diablo tuvo para engañar a una tercera parte de los ángeles y arrastrarlos al infierno. Hermano, y este es un problema tremendo. ¿Por qué está en el libro de Lucas esto? Porque Lucas no quiere alertar de lo que va a pasar cuando venga el anticristo. ¿M? Lo que va a pasar cuando venga el anticristo, que le va a querer poner a la gente la marca de la bestia, porque si no, no vas a poder comprar ni vender. ¿Eh? Entonces, que no te engañe el anticristo, ¿no? De alguna manera, o falsos pastores que se rindieron al gobierno del anticristo, a decirte que vos podés igual ponerte la marca de la bestia y que igual si vos crees en Dios y que si tu corazón tiene temor de Dios, vas a entrar al cielo. No, hermano. Si te dejás poner la marca de la bestia, engañaste, mejor dicho, te fuiste en contra de Dios, te fuiste en contra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Y aparte, hermano, cuando uno profundiza en esto del mayordomo infiel, a mí me da pena por la gente, que gana cierto sueldo y cuando va a dar el diezmo, no le da a Dios lo que realmente corresponde. Hermano, eso fue lo que hizo el diablo para engañar a la gente. ¿Quién te pone en tu corazón que no le des a Dios lo que realmente corresponde? El diablo te engaña. No, que es mucho, o que necesito, o que ya es mucho para la iglesia. No, hermano, vos tenés que poner tu diezmo completito. ¿Por qué el Señor tanta bronca con Ananías y Zafira? ¿Por qué los mató? Y porque justamente recurrieron a esta obra del diablo. Dijeron que habían vendido la casa en una plata que no la habían vendido porque se querían quedar con otra. El mismo engaño que pasó con el mayordomo infiel. Por eso murieron delante de la presencia de Pedro en el instante, porque esa es la obra del diablo. Engañar a Dios sabiendo que le tenés que dar tanto, le das menos. Hermano, esto es muy serio, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Entonces Lucas nos alerta, en base al gobierno físico y material, de cómo nosotros debemos comportarnos para que no seamos engatusados, y las maquinaciones del diablo nos engañen. Entonces miren lo que dice Lucas 17:26. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿A qué se refiere acá el Señor? Acá esta parte está enfocada ¿qué? En el sentimentalismo. ¿Mm? Todavía se casaban, se daban en casamiento, querían tener... A ver, el Señor está diciendo que está viniendo, que se están moviendo los caballos, que el apocalipsis lo estamos viviendo, y la gente todavía pensando en casarse y tener hijos y comprar. Hermano, qué locura. Qué locura, hermano, en este tiempo que estamos viviendo. Hermano, a veces vos no podés con tu propia vida. A veces vos no podés con tu propia vida, no podés controlar tus propios demonios y te vas a casar con una mujer en este momento que tenés que estar velando y orando y preparándote para cuando venga el Señor, metiéndote en un casamiento, viviendo con una mujer que vos no sabés con qué demonio viene. Hermano, si vos decís que es una tremenda ungida, vos la conocés de años en la iglesia, es una mujer de oración, una mujer que busca a Dios desesperadamente, lo único que te hace cuando te acercás a ella como novio, lee la Biblia, lee la Biblia. Bueno, pues te puedo llegar a entender, de repente te ayuda en ese momento que te cases, pero hermano, si no es así, no es el momento para casarte. Yo tengo que transmitir la palabra, después cada uno hace lo que quiere, porque es lo que hizo Jesús. Jesús nos dejó escrito esto acá y él dice, velá y orá. Yo te lo he dicho, como dice, yo te lo he dicho antes. Yo te avisé, lo que se viene. Entonces, pero no solamente nos dice como en los días de Noé. ¿Y a qué se refiere como en los días de Noé, hermanos? En que todos vamos a estar en el momento que pase esto. Lo que pasa es que hay algunos que van a estar dentro del arca, y esto es lo que aprendí yo a través de toda la historia de aprender Apocalipsis. Hay un lugar reservado para la iglesia, que es la mujer que va a huir al desierto, y el Señor la va a proteger con sus ángeles, que el dragón dice que saca agua por su boca con tal para destruirla. ¿Qué significa? Le va a tratar de meter cualquier tipo de doctrina, para ver si la puede engañar, pero esa mujer está firme, es una mujer madura, llena del sol, llena de la presencia de la luz de Cristo. Entonces no la puede engañar, y el Señor la va a proteger. Pero son unos escogidos, hermano. Son unos escogidos los que realmente ahora se enfocaron en realmente en preparar su corazón para que cuando venga la hora de la prueba, lo vamos a ver, la misma palabra los proteja. Porque justamente meditaron tanto que el mismo Señor dentro de ellos los va a proteger, los va a amparar. Ahora dice, asimismo, ya dice que como los días de Noé, asimismo, como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿A qué se refiere ahora acá? A las riquezas.
Las dos cosas en las cuales se refiere el libro de Lucas, la parte sentimental, física, ¿m? Y la parte que material. Cuando uno ve quién es el oponente del rostro como de hombre, es Satanás. Usted cuando vea la obra de Satanás en la Biblia va a ver que siempre hay en la obra de Satanás algún acto físico, o algún acto material. Satanás es el que le ofrece a Jesucristo todos los reinos de la tierra. Y la mujer encorvada, Satanás la tenía atada. Una mujer de fe, a Satanás la tenía atada a 18 años. Cada vez que usted vea que hay algo físico, relacionado con algo físico o con algo material, el que está detrás es Satanás porque es el que pelea justamente contra el rostro de hombre. Entonces, y asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día del Hijo del Hombre, cuando se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Entonces, esto es lo que va a pasar, hermanos. Por eso el Señor que dice, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda. O sea, porque ¿saben qué momento es este? ¿Sabe qué momento es este? Este es el momento, hermano, cuando el anticristo se hace pasar por Dios. Y da la orden que todos aquellos que supuestamente confiesan seguir a Jesucristo, hay que matarlos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si estás en la azotea, no desciendas a tu casa, porque tus familiares, hermano, que van a estar escuchando lo que este hombre va a decir y los va a convencer, si vos bajás, te van a matar, hermano, te van a matar. Jesucristo nos está avisando de todo. El que está en el campo no vuelva atrás, hermano, deja todo. No seas como la mujer de Lot que por afanarse por las cosas del mundo, por las riquezas que tenía en Sodoma, miró para atrás y se convirtió en sal. Perdió la salvación, hermano. El que quiera salvar su vida la perderá, más el que la pierda por causa de mí la hallará. Si tendrá que estar preparado tu corazón. Por eso el Señor, de acuerdo a cada libro, de a cada representación, de acuerdo a cada gobierno de Él, a través de los seres vivientes, nos está alertando a nosotros de cómo debemos estar, hermanos. ¿Para qué? Para que nada nos engañe, para que nada nos confunda y estar preparado para pasar lo que tenga que venir. Entonces, hermanos, ya acá pasamos al cuarto ser viviente. Ya van tres. El del rey, el del león, que lo representa a Jesucristo como rey, el del becerro, que lo representa como siervo, y el de cara de hombre, que lo representa como el hombre íntegro, el hombre puro, el hombre santo. Entonces vamos al cuarto ser viviente, y este es el diferente, el destacado. Dice, el cuarto ser viviente es el que tiene semejanza a un águila volando. ¿Y qué representa el águila volando? Representa a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahí está, por eso les digo, el águila representa a Jesucristo como el Hijo de Dios. El león lo representa como rey. Dos flechazos tremendos para tu mente, para que entienda realmente quién eres tú, qué identidad tenés. Ahora, representa como hijo y representa al gobierno político de Dios. El gobierno político es el que debería reinar sobre los demás gobiernos. Por eso el gobierno político es el que se ve reflejado con el cielo. Y acá nosotros vemos a un Juan, nosotros acá vemos la diferencia de Juan, del Evangelio de Juan, con el de Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan es totalmente diferente. El Evangelio de Juan es totalmente más elevado. Juan mira las cosas desde el cielo, ¿no? Nos da secretos. ¿Por qué? Porque Juan, ¿qué pasaba? Amaba tanto a Jesús que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Y el Señor le revelaba los secretos más profundos. Por eso los discípulos, cuando querían saber los secretos profundos de Jesucristo, se lo preguntaban a Juan. ¿Se acuerdan cuando el momento en que Jesucristo dice que uno lo va a traicionar? Y Pedro se entra a desesperar y le dice, Juan, Juan, preguntale quién es, porque vos siempre estás pegado con el Señor y el Señor te revela todas las cosas. Entonces, el Evangelio de Juan es el Evangelio más elevado de todos. Por eso Juan no lo pudo escribir desde la tierra. Mateo, Marcos y Lucas escribieron sus evangelios desde la tierra. Mejor dicho, escribieron la parte relacionada con la venida del Señor, no el Evangelio. La parte relacionada con la venida del Señor. Mateo, Marcos y Lucas lo escribieron desde la tierra. Pero en el caso de Juan, Juan tuvo que ser llevado al cielo para que lo revele desde la perspectiva del cielo, para que nos manifieste realmente secretos en el libro de Apocalipsis, que no están, o sea,
Mateo da pautas, Marco da pautas, Lucas da pautas, pero Juan nos da la revelación de Jesucristo completa, la que cierra todo el ciclo y en la cual nos manda a estar sumamente preparados, sumamente preparados. Por eso, ¿cuál es el oponente del águila volando? El dragón, el dragón. Y por eso vemos que cuando la mujer es llevada al cielo por el águila, con las dos alas de la gran águila, es el dragón, el que lucha contra el águila, tirando el agua que sale por su boca, que le vuelvo a repetir, son falsas doctrinas. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice el Señor a través de Juan? ¿Qué revela Juan? Bienaventurado, Apocalipsis 1.3, disculpen, Apocalipsis 1.3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. ¿Quién es un bienaventurado? Alguien que hizo algo por Dios y el Señor le dio una bendición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá para que Dios nos dé la bendición? Obedecerlo, obedecerlo. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan, no solamente leer, hermanos. Esto se trata de meditar, esto se trata de entender, esto se trata de profundizar, porque vamos a tener que pasar todas estas cosas. ¿Para qué el Señor, si nosotros supuestamente vamos a ser raptados, para qué quiere que sepamos todas estas cosas y las guardemos en el corazón? ¿De qué me sirve guardar cosas en el corazón de momentos que no voy a estar? Porque nosotros vamos a estar hasta el final, hermano, hasta el final. Si tendremos que estar preparados, si tendremos que estar velando y orando. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Tú tenés la responsabilidad de leer, pero los que oyen son aquellos que también escuchan a aquel, el padre de familia, porque el padre de familia tiene una responsabilidad tremenda. Y eso es lo que yo quiero cumplir hoy. Yo hoy estoy cumpliendo como padre de familia. Te estoy alertando, hermano, de lo que viene, de lo que estamos viviendo y de lo que va a suceder. Yo te estoy alertando hoy. ¿Para qué? Porque quiero tener ese galardón en el cielo de que el Señor me ponga sobre todo sus bienes. Yo quiero, hermano, realmente deseo eso. Por eso ese pensamiento me mueve y deseo transmitirte todo esto. Y me hice un estudio de Apocalipsis de casi 2000 hojas, porque quiero saberlo todito. Espero que el Señor me ayude a transmitirlo, porque es muchísimo material y son cosas muy difíciles a veces de transmitir, porque hay secretos tremendos, porque ahí se revela todo. Desde Génesis, Apocalipsis es un recopilado, desde Génesis hasta el momento que llega Apocalipsis, hasta el libro de Judas. Todo, todo. O sea, Apocalipsis no solamente hablar del día que viene Jesús, Apocalipsis es hablar de toda la Biblia, es de hablar de ángeles, hablar de la sangre del Cordero, es de hablar del sacrificio, de la redención, es hablar de toda la Biblia, el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué dice en Apocalipsis 3:10? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Estás en el mundo? Entonces esta prueba viene para vos también. Sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, esto no hay salvación. Acá no hay escape. Acá el que se va a autoproteger es aquel que meditó en la palabra y guardó la palabra de la paciencia. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Y hermano, si habrá que tener paciencia, habrá tenido que tener paciencia Noé para estar avisando durante 100 años, hermano, viene el diluvio, déjense de pecar, arrepiéntanse, ya dejen de estar comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, no es tiempo. No es tiempo. Hay que buscar a Dios, hay que subir a la barca porque viene el diluvio y se lo va a llevar a todos. Hay que tener paciencia, hermano. Hay que tener paciencia, porque la gente está enfrascada, está anestesiada, está dormida. No tiene ni idea de lo que viene sobre este mundo. Entonces el pastor tiene que tener demasiada paciencia, resistir injurias, mentiras, engaños, difamaciones, porque vaya a saber, hay gente que de repente escucha este mensaje ahora y me agradece. Hay gente que puede decir que estoy diciendo cualquier barbaridad. Bueno, decí lo que se te dé la gana, hermano. Decirlo que yo no tengo ningún problema. Yo cumplo mi función como hijo de Dios, como siervo de Dios, como padre de familia. Pues si me considerás tu padre espiritual, bueno, gloria a Dios. Si no me considerás, bueno, hacé lo que tú quieras, anda a escuchar a otro. A mí no me importa.
Andá los que venden, como le dijeron las vírgenes, prudente las insensatas, andá los que te venden, andá esos que te dicen que no, que todo está lindo, que vas a ser arrebatado, que no te preocupes, que el Señor te va a sacar y que los demás se quedan con el anticristo. Sí, si vos querés creer eso, créelo. Sí, yo no puedo hacer nada. El Señor te dio libre albedrío. Porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y sí, hermano, hay que meditar, hay que pasar tiempo con el Señor, ¿eh? Hay que entender lo que el Señor nos quiere decir, porque esto te lo tiene que revelar el Señor. Porque justamente el libro de Apocalipsis es uno de los más difíciles de interpretar, porque tiene mucha simbología. Entonces tiene que ser algo que el Señor así como la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que te la tiene que revelar. Esto no es cosa de que a vos te parece que puede ser tal cosa. Acá no cabe lo que a vos te parece. Acá tiene que ser, porque dice la Biblia, y con mucho temor te lo digo, que acá no se puede agregar ni quitar, pero lo deberíamos saber. A ver, no se puede agregar ni quitar, pero lo deberías saber, porque esto es para todos. Es la prueba que viene sobre el mundo entero, sobre ti también. Por eso las vírgenes sensatas tenían aceite en la tinaja. ¿Qué es la tinaja? La tinaja es este librito de Apocalipsis, que no te ayuda todo lo demás que aprendiste en todos los demás libros. Este libro es especial, es particular, porque este es el libro de la perfección de la novia. Por eso dice que el injusto sea más injusto y el santo santifíquese más. Es este el libro de la revelación de qué vas a hacer con el Señor, del amor que realmente le tenés al Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Y claro, porque si el Señor va a estar dentro mío y el Señor me va a dar las indicaciones de lo que tengo que hacer, si el Señor está dentro mío, ¿el Señor tiene miedo a algo? ¿El Señor desconoce algo? ¿El Señor no está preparado para algo? El Señor está preparado para todo. Si está la revelación de Él. Entonces, el que tiene la revelación de Él acá, está asegurado. Está asegurado. El Señor lo va a guardar. A este sí el Señor lo va a guardar de la hora de la prueba. Este va a ser como el que está dentro del arca, aunque afuera está, ¿qué? El diluvio. El diluvio arrastrando a muchísima gente, engañada por el diablo. Entonces, ¿qué dice? Que dice Apocalipsis 1:7, antes de empezar, o sea, después que Juan dice que es la revelación de Jesucristo y da algunas pautas y dice, bienaventurado el que lee y oye y guarda la palabra de esta profecía, entonces de entrada, en 1:7, ¿qué dice? He aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Acá no hay un rapto secreto que algunos especiales lo van a ver venir al Señor. ¿eh? No me quiero extender mucho porque acá tengo todavía para decir cuál es ese engaño que está en Primera de Tesalonicenses, por algo que dice Pablo, que después el mismo Pablo en Segunda de Tesalonicenses está diciendo que no se dejen engañar como si fueran las palabras de él, porque le dieron una mala interpretación a las palabras de Pablo. Después, si quiere, le dejo los versículos. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17. O sea, se los leo para terminar. Se los leo para terminar. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todo lo que dice Pablo acá tiene una explicación de precisión tremenda. Perfecto lo que dice Pablo. En ningún momento habla de un rapto secreto. ¿Por qué habla de que Jesucristo viene como arcángel? ¿Por qué habla que viene con la trompeta? ¿Por qué los que durmieron en Cristo van a resucitar? Porque todo ojo verá, no solamente los que están en la tierra, todo ojo verá. Y Pablo, como parte del cuerpo de Cristo, se identifica con los vivos. Por eso dice que se identifica con los vivos. ¿Por qué? Porque él se considera parte del cuerpo de Cristo, de los que complementan a la novia del Cordero. Entonces, para que no haya confusión, porque algunos utilizan esto para hablar del falso rapto, y Pablo dice, no, yo no quiero que a mí me metan en problemas, yo dije, yo enseñé bien, entonces aclara esto. Miren lo que aclara Pablo. Segunda de Tesalonicenses 1:4.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Acá Pablo se está desligando de lo que dijo en Primera de Tesalonicenses. Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, de que hay un rapto. No vayas a creer esto porque te vas a ir al infierno. Yo no lo enseñé de esa manera, yo expliqué bien. La gente malinterpretó. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía. ¿Eh? Los que se van a qué? A dar con los borrachos. ¿Por qué? Porque esperaban al Señor en un momento que no va a venir. ¿Eh? Entonces van a apostastar, se van a dar con los borrachos y van a empezar a perseguir a aquellos que realmente todavía están confiados que en el momento que el Señor dice que va a venir. Y se manifieste que el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo vuelvo a leer. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y en ese momento es cuando el Señor dice que el que esté en la azotea no descienda a su casa a buscar la túnica, nada. Y el que está en el campo no vuelva atrás. Hermanos, tenemos que despertar. Tenemos que despertar y si querés dormirte, dormite como el Señor Jesús. Dormite con la palabra en el corazón, con la confianza de que sabés con precisión todo lo que viene para que nada te sorprenda como ladrón. Porque para nosotros que estamos en la luz, el Señor no viene como ladrón. El Señor viene como ladrón para aquellos que realmente no obedecieron sus mandatos, sus enseñanzas. Mateo 24 por todos lados está diciendo, orá y velad. Y al final dice, ya os dicho antes. Y esas son las palabras con las cuales termino este mensaje hoy. Ya os dicho antes. Orad y velad para que sepas cuándo viene vuestro Señor. Amén, hermano. Ojalá que este mensaje te haga despertar, tomes una decisión radical, porque hay muchos hermanos que están titubeando, que están con un pie adentro y un pie afuera, y el Señor dice que al tibio lo va a vomitar de su boca, hermano. Frío o caliente, porque al tibio lo voy a vomitar de mi boca. Quizás son palabras duras, pero Pedro dijo, duras son tus palabras, pero tú tienes palabra de vida eterna. Allá usted lo que quiera creer. Yo con todo mi corazón trato de alertarlo porque quiero verlo en la eternidad, en el cielo, en ese reino infinito lleno de gloria y majestuosidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento. Padre, gracias por esta bendita palabra. Gracias por ayudarme a transmitirla, bendito Dios. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que le ayudes a tus hijos a despertar, Señor, a tomar conciencia, Padre, de todo lo que está pasando en este mundo. Señor, que tú estás tirando constantemente señales, señales, y cada día es un día profético, cada día es un día que algo en la Biblia quedó estipulado de lo que está pasando, Señor. En el nombre de Jesús, que ninguno sea engañado, que ninguno sea confundido. Padre, te pido que les des ese corazón de león, ese corazón de becerro, ese corazón con rostro de hombre y que estén con ese poder del águila volando, Padre, en el nombre de Jesús, sujetados completamente a tu gobierno, a tus directivas divinas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que ninguno tema, que ninguno se amedrente, que ninguno se acobarde, Padre, porque nosotros sabemos muy bien la bendición que es si nos toca morir por causa del Evangelio. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí, ese la hallará. Señor, que tengamos esa contundencia, esa decisión, esa pasión, Padre, de que si nos matan, morir felices porque te glorificamos en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús. Pero, Padre, si alguno entiende este mensaje, ojalá, Padre, que pueda prepararse para ser esa novia escogida, esa mujer que tú vas a guardar en un lugar especial, Padre, para protegerla de todo lo que va a acontecer en este mundo. Esa arca preciosa que tú preparaste, Padre, para guardar a aquellos que realmente te demostraron en este momento que te aman y se enfocaron en conocer lo que tú dejaste escrito para protegernos de todo mal. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a tus hijos, espíritu, alma y cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora, Padre, que si alguno está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, el demonio huya de su cuerpo.
Padre, ahora en el nombre de Jesús se corte toda maldición, todo yugo de esclavitud. En el nombre de Jesús, Padre, todo espíritu de enfermedad ordeno que suelte ahora. Cualquiera sea el espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, cualquiera sea la orden que le haya dado el diablo. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te ordeno. ¡Suelta! El Hijo de Dios. Suelta los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, llévate la enfermedad, tristeza, amargura, dolor, sufrimiento, pobreza, miseria. En el nombre de Jesús te ordeno. ¡Para! ¡Para! ¡Demonio! ¡Pa! 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 ¡Para! En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Para! Padre, bendigo la vida de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, llénalos de sabiduría e inteligencia, que puedan vivir con paz, con alegría, Padre, convencidos de lo que les espera en la vida eterna. Que cuando tú vengas, Jesús, los encuentres con fe. En el nombre de Jesús. Hermanos, Dios te bendiga. Muchas gracias. Y bueno, todos saben que tenemos nuestro tiempo de oración todos los días de 6 a 7:30 de la mañana. Pueden entrar con el mismo código con el que entraron a escuchar el mensaje. Todos los días, de lunes a domingo, yo estoy acá, a no ser ahora que me voy a ir a la campaña, yo estoy todos los días acá para orar con ustedes. El tiempo de oración es 1 hora y media. La primera hora prácticamente la dejo para que ustedes estén delante de la presencia del Señor y hagan sus peticiones y se preparen y se arrepientan y todo. Y en las últimas media hora, 15 minutos, siempre estoy orando por todo el grupo que se unió a la oración y también por aquellos que no vienen a la oración, que no participan. Igual estamos orando por ellos y estamos orando para que el Señor siga añadiendo cada día a los que van a ser salvos. Así que bueno, buenas noches y que Dios los bendiga. ¿Mm? Estamos en contacto. Bendiciones.